Hoy vamos a empezar a hablar, y quizás hoy mismo terminar, terminar me refiero con este grupo de juicios que cae sobre la tierra, ¿no? Y vamos a hablar sobre las copas de ira, ¿no? Así también está titulado la Sagrada Escritura, en el capítulo 16 del Apocalipsis. Lo vamos a leer y después vamos a arrancar. Pero bueno, quiero que todos busquen la Biblia, y si no tienen la Biblia por ahí en el mismo celular, pueden buscar estos versículos. El capítulo 16 de Apocalipsis, prácticamente todo el capítulo es relacionado con la ira de copa. ¿Y qué dice? Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merece. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, lo cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos de maneras de ranas. Como ustedes verán, todo esto está cargado de simbolismo, tanto los animales que se nombran, y además lo que leímos acá en el versículo 13 tiene mucho que ver con la imitación que hace el diablo, que trata de imitar a Dios. Así como Dios tiene es Dios trino, aunque la palabra trino no existe en la Biblia, pero es un Dios en 3 personas. Siempre se presenta a Él en 3 personas. Por eso desde el Génesis viene diciendo: hagamos en plural al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahí estaba la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo mismo pasa al comienzo del Génesis 1, ¿no? Cuando dice de que el Señor fue el creador de los cielos y la tierra. También allí lo que se puede observar es que las palabras hebreas están en plural. Es como si dijera: los dioses crearon los cielos y la tierra. Pero dice en plural porque Dios se presenta en 3 personas. El diablo quiere hacer lo mismo, por eso acá lo vemos en el sexto ángel, que derramó su copa sobre el gran río, en el versículo 10, que es el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, ¿no? Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos de ranas. Pues estos espíritus de demonios
que hacen señales, van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo, estas son como las propias palabras de Jesús, se las dijo en visión a Juan. Entonces dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en el lugar, en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Es decir, acá, por si me olvido después, cuando dice hecho está, es lo mismo como lo que dijo Jesús cuando muere en la cruz de Calvario y dice él, consumado es, ¿no? Cumplió su tarea, su misión. Y acá también los ángeles expresan, ¿no es cierto?, que ya cumplieron la misión de los juicios sobre la tierra. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Bueno, como verás, nada alentador en todo esto para la gente de la tierra. Para que nadie se preocupe, la Biblia nos habla que la promesa de Dios es que antes que lleguen estos juicios, el Señor nos va a llevar. Me gustó, creo que la vez pasada les compartía, que me gustó mucho un pastor que dice que el concepto que él tiene del arrebatamiento es como que va a ser en un momento como de urgencia. Es decir, bueno, como que Dios dice, pero ya está, tengo que llevar mi iglesia para protegerla, ¿no? Entonces, va a ser por eso es un rapto, a muchos no les gusta decir la palabra rapto porque no figura en la Biblia, ¿no? Hay muchas cosas que no figuran en la Biblia y bueno, sirven para ilustrar mejor o para entenderla mejor, ¿no? Dicho sea de paso, me acuerdo de un pastor misionero que fue a predicar en la iglesia de un amigo mío y entonces había mucha gente extranjera en esa época en esa iglesia y bueno, predicó y cuando predicaba hizo una analogía, ¿no?, de Jesús con un jugador de fútbol, ¿no? Entonces, como diciendo que el Señor vence sobre Satanás, él decía, bueno, es como un jugador de fútbol que hace goles, dice, y Jesús hizo goles. Dice. Cuando terminó el culto, mi amigo, el pastor amigo mío, estaba saludando a la gente y a uno de la congregación lo vio muy turbado. Dice, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Me dice. Y mira, dice, estoy preocupado, porque habla un poquito duro para hablar en el castellano. ¿Pero por qué estás preocupado? Yo lo único que te digo es, cuando venga a predicar este predicador, avísame que yo no vengo. Yo no vengo cuando está el predicador. ¿Pero por qué? Entonces, él dice, ¿dónde viste en Biblia dice que Jesús jugó a la pelota? ¿No? Yo estaba enojado porque había dicho eso. Bueno, hay gente que se pone mal. Cuando digo la palabra Trinidad, a algunos les molesta. Cuando digo la palabra rapto, también a algunos les molesta. Pero bueno, es como ¿cómo podría explicar? Son palabras que ayudan a entender lo que la Sagrada Escritura dice. No es para borrar la verdad y poner una mentira, ¿no? Sino simplemente para que sea más claro el concepto, ¿no? Por eso es que nosotros también conocemos la segunda venida de Cristo. La primera parte, que es el arrebatamiento, lo conocemos también como el rapto, ¿no? Y el rapto es por la emergencia que va a haber en ese momento, donde el Señor, casi vamos a decir una frase común, por un pelito nos va a salvar a todos, ¿no? Es decir, que ahí ya vamos a estar en las puertas, ¿no?, de la gran tribulación. Pero Jesús lleva a su iglesia
antes de eso. Siempre damos un repasito. Y viene bien porque el repaso ayuda a tener los conceptos más claros. Y nosotros, como decíamos en otros lunes, esto empezó a estar en mi corazón de compartir los acontecimientos finales por la sencilla razón de lo que estamos viviendo, la pandemia, esta pandemia del coronavirus, ¿no? Que es algo que todavía tiene asombrada a la humanidad, porque es un virus que pareciera, ¿no? Puede mutar, por supuesto, pero tiene un comportamiento muy particular, ¿no? Porque de pronto parece que ya terminó de esparcirse y aparecen rebrotes. Bueno, y hay un montón de opiniones encontradas, con buena intención inclusive, pero que no se ponen de acuerdo porque este virus es muy complejo y la verdad tiene en jaque a toda la ciencia, ¿no? Y nos tiene a nosotros también en jaque, a todo el mundo, ¿no? Pero esto, claro, como yo les decía cada lunes, generó un interrogante. ¿Qué dice la palabra con respecto a esto? ¿Qué dice Dios con respecto a esto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con respecto a esto? ¿No? Entonces, fue bueno para empezar con este tema. Sé que hay hermanos que por ahí eh, tienen un poco de temor de que hablemos de esto, como que, bueno, que genera miedo, vamos a ser honestos, ¿no? Pero no es la idea de generar temor para nada, sino es al revés, esperanza, ¿no? Esperanza en el Señor. Jesús es nuestra esperanza. Y la esperanza en el cristiano no es como en lo secular. En el mundo, en lo secular, en el hombre común, esperanza es un tal vez, un quizás, una de esas, ¿no? Pero esperanza, desde el punto de vista bíblico, es esperar en fe. Y hay confianza y seguridad, siente el cristiano, de que el Señor sus promesas las cumple. Las promesas del Señor son sí y amén, se cumplen. Por eso es que uno tiene paz en su mundo interno, a pesar de que uno recibe por ahí los golpes de esta epidemia o pandemia, porque genera muchos inconvenientes. Nosotros nos estamos reuniendo de esta manera, fíjate si no es un inconveniente, ¿no? Muchos de nosotros estamos en nuestras casas, no salimos. Entonces, toda la vida giró en 180 grados y tenemos otra historia ahora, ¿no? Estamos viviendo una cosa inimaginable. Jamás lo hubiéramos pensado. Nadie lo pensó, por ahí, salvo alguno que otro, que por ahí con más visionarios se dio cuenta que algún día iba a poder llegar una epidemia o una pandemia, que la pandemia, acuérdate, pan viene del griego, todo, ¿no? Y la otra es como demos, ¿no? Pueblo, todo el mundo, en este caso, toda la tierra, ¿no? Pandemia. Y eso es lo que nosotros estamos todos asombrados de las cosas que pasan, ¿no? Por eso, ¿cuál es el arma más poderosa que tiene un creyente? La oración. Orar, ¿no es cierto? Y Dios mueve la circunstancia, Dios empieza a operar por ese lugar. Nosotros lo que hacemos es extender el reino de Dios, ¿no? Es como dice la palabra, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura, es como un regalo de Dios. ¿Y por qué no? Orar para que el regalo de Dios aparezca y llegue la medicación apropiada, la vacuna, etcétera, etcétera, todo lo que se necesita. Mientras tanto, como dijimos el domingo, sabemos que esto es un trato de Dios para la humanidad, para todos, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Estamos todos realmente en una etapa donde estamos reflexionando a fondo, donde creo que el Espíritu Santo en cada uno de los hijos de Dios e hijas de Dios está haciendo como una introspección, ¿no? Y examinándonos a nosotros mismos. Dice que el Espíritu Santo redarguye de pecado, Él nos muestra dónde están las cosas que están equivocadas, los errores, etcétera, etcétera, ¿no? Para que podamos nosotros confesarlo al Señor y para sanar nuestras heridas del alma. Entonces arrancamos con esto. Lo primero que leímos fue en Mateo. Siempre les recuerdo que los discípulos estaban muy
digamos, curioso de saberlo por lo que dijo Jesús, que Jesús le había dicho a ellos por el templo que estaba en Jerusalén, de que no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces los discípulos, bueno, los llevaron aparte a Jesús y le dijeron, mira, decinos, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo es que no va a quedar más que piedra sobre el templo? ¿Y cuáles son las señales que van a indicar que vas a estar regresando a buscar a la iglesia? Y por último, ¿cuál es el día del fin? ¿No? Bueno, entonces ahí Jesús empieza a hablar con ellos. Lo primero que fue, ¿se acuerdan que yo lo digo siempre? Fue la primera profecía que ya está cumplida, que tiene que ver con la destrucción del templo de Jerusalén. Y esa destrucción fue hecha o realizada por las invasiones o la invasión romana, que en aquel entonces ya había muchos que se habían sublevado, la resistencia judía estaba haciendo estragos con las tropas romanas, así que bueno, al mando de Tito, quien fue después precisamente un emperador, bueno, ellos entraron a la ciudad y destruyeron el templo, ¿no? Tito no quería que sucediera eso, pero parece que otros oficiales del ejército y quizás soldados también, un poco ensañados con todo, destruyeron el templo. Eso se cumplió, ¿no? Y después también se están cumpliendo las señales que decía Jesús, ¿no? Que va a haber falsos cristos, de que por supuesto va a haber falsos profetas, ahí entra todo, falsos predicadores, falsos ministros, falso. Hay mucha gente que dice ser y no es, ¿no? Jesús lo venía anunciando, también anunciaba de las calamidades que iban a caer sobre la tierra, ¿no? Algunas que tienen que ver con nada más que producto del hombre por su ambición de extensión, de poder político, económico, como se manifiestan en las guerras, ¿no? Es decir, la Biblia dice que va a haber guerra y rumores de guerra, ¿no? Y bueno, desde que Jesús dijo eso, más allá de 2000 años atrás hasta la fecha, abundan las guerras, abundan los rumores de guerra, y después todas las demás pestilencias, ¿no? Calamidades naturales como pestilencias. Ahora estamos frente a una pestilencia. Y también dijimos terremotos, hambre, bueno, todas estas cosas que había dicho Jesús existieron. En realidad, como muchas veces lo decimos, desde el que el Señor lo anunció hasta la fecha, siempre existieron esas cosas, pero la señal está en que cada vez es más fuerte, cada vez se incrementa más. Si vos después en tu casa analizás los juicios de Dios que cayeron en la gran tribulación, partiendo desde los sellos y después las trompetas y por último las copas, vas a ver que también hay cosas que son semejantes a los juicios anteriores, pero se va incrementando más. Por ejemplo, en las trompetas habla de la tercera parte de la vegetación, la tercera parte del mar, pero cuando entramos a leer las copas, ya no dice la tercera parte, dice toda la tierra, todo el mar, toda la población. Ahí ya es más fuerte todavía el énfasis digamos, del poder que se desata de juicio de Dios sobre la tierra, ¿no? Esto es principio de dolores, dijo Jesús cuando se refiere a lo que estamos viviendo ahora. Nosotros los que vivimos ahora es principio de dolores. Y esto hemos dicho más de una vez, que está relacionado con una mujer que está en trabajo de parto, que ya empieza a tener los dolores para tener la criatura, ¿no? Y que eso se va cada vez haciendo más fuerte, ¿no? Y esto es como una ilustración que hace el Señor para mostrar que los terremotos cada vez van a ser más fuertes, que las guerras van a ser cada vez más sangrientas, que, en fin, que cada cosa que nosotros hemos leído, como las pestes, ¿no? Estaba leyendo la peste negra, por ejemplo, se llevó a 25 millones aproximadamente de personas en esa pandemia que hubo en Europa, 25 millones de personas aproximadamente, ¿no? Solamente en Europa. Podríamos decir que desde el punto de vista de mortandad, el coronavirus no ha llegado a esa terrible cifra, ¿no? Pero tuvo otro tipo de golpe, vamos a decir, sobre la humanidad. Primero, yo creo que, a mí me parece, ¿no? Es una opinión personal, que muchos pensaron que estas cosas no iban a volver a suceder,
por todo el avance científico que hay hasta la fecha, por todos los descubrimientos que se hicieron y porque, bueno, nuestra farmacología está muy avanzada, contiene muchísimo, por alguna razón los seres humanos vivimos más tiempo, porque la calidad de vida ha mejorado con el correr de los años a través de la medicina, ¿no? La medicina ha crecido y nos extendió la vida por más tiempo. Entonces, muchos científicos ni pensaban estas cosas, inclusive cuando en China se hablaba de que había una pestilencia, que había una epidemia, hasta muchos acá en América, en los países americanos, estaban pensando, no va a llegar nunca eso acá, no va a llegar, estaban seguros. Sí, nos sorprendió a todos, ¿no? Y generó hasta miedo, por supuesto. Eh, y yo creo que debe ser algo tan incómodo para los que gobiernan, más allá del color político, no estoy hablando de eso, pero debe resultar incómodo para ellos tener que lidiar con esto, donde ellos también tienen que, por otro lado, cuidar la imagen, tener una arenga siempre para el pueblo para que siga adelante, y encima los problemas comunes que ya tenemos nosotros, cada país tiene su propio problema, los argentinos tenemos los nuestros, se sumó el coronavirus. Principio de dolores, diría el Señor Jesús. Esto es principio de dolores. Pero, ¿por qué es bueno saberlo eso? Porque todavía no cambiamos la dispensación del tiempo. Seguimos en la era de la gracia, la era de la iglesia. Desde el libro de los Hechos hasta la fecha, nosotros vivimos lo que se llamaría la era de la gracia o la era de la iglesia. ¿Por qué la era de la gracia? Porque en la era de la gracia todos podemos alcanzar gracia en la presencia del Señor si nos acercamos arrepentidos de nuestros pecados y lo reconocemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, eso a nosotros, a todo ser humano que se arrepiente de sus pecados y que recibe a Cristo en su corazón, entonces le llega esta bendición que se llama gracia. Es un don no merecido que hemos recibido todos. Ahora, nosotros estamos en la época de la gracia. Y te voy a decir por qué. Porque no estamos en la tribulación, porque todavía no hay un gobierno global, como va a suceder durante la gran tribulación. Todavía solamente lo que se visualiza de pronto puede ser el espíritu del anticristo, que desde Juan, las primeras cartas universales de Juan, habla acerca de justamente del espíritu del anticristo, que Juan dice, ya está con nosotros, dice Juan, ¿no? Pero es el espíritu del anticristo, que puede estar en una institución, en determinadas personas, en una organización política o en cualquier otra cosa, ¿no? Pero sí se sabe, como uno se da cuenta, ¿no? Por lo menos los cristianos lo sabemos, de que todos estos avances que hubo de tecnología y de comunicaciones, en fin, es como estar preparando, ¿no? Todo lo técnico y lo electrónico y lo que tenga que ver con las comunicaciones, como para preparar la posibilidad de que una sola persona pueda gobernar sobre la Tierra de manera global, ¿no? Este, ya mismo está todo preparado para eso, ¿no? Yo pienso, ¿no? Que probablemente nadie está pensando en que va a subir el anticristo a gobernar, salvo que sea un satanista, qué sé yo. Pero si no, no va a estar pensando en que va a subir el anticristo, ¿no? Yo creo que todas las medidas que se toman, donde sin querer se hace un testeo de cómo sería un país totalmente dominado y donde habría un control, super control sobre cada persona, ¿no? Sin embargo, se puede hacer. Y se podrá hacer mucho más todavía con cosas que todavía no se han dado a la luz y que van a servir justamente para ese tipo de gobierno que se va a necesitar, que ya gente importante está hablando de la necesidad de un gobierno universal, ¿no? Gente de las religiones, políticos, muchas personas están diciendo de que es necesario un gobierno universal. Así que, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Que esta pandemia va a pasar. No me preguntes cómo y cuándo, porque no sé. Pero yo sé que esto es como una prueba pasajera. Una prueba pasajera. Prueba desde el punto de vista espiritual, estoy hablando ahora, ¿no? Y que la vamos a poder pasar.
Y la iglesia tiene que estar unida en oración, animándonos unos con los otros, bendiciéndonos, ayudándonos. Si uno cae, darle la mano para que se levante, y así vamos a ir adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y orar para que Dios nos dé sabiduría qué hacer después de la pandemia. Entonces, todos los pastores que yo conozco, estamos hablando mucho entre nosotros, sugiriéndonos ideas unos con los otros y pensando qué vamos a hacer después de la pandemia. Probablemente, si no vino la vacuna todavía y hay ciertas libertades que se van otorgando para hacer reuniones, va a ser con protocolos, con un montón de cosas. Por ahí en el salón nuevo que estamos construyendo, que por ahí es para 600 personas, ponele, y bueno, por ahí entrarán 50 con todos los protocolos, ¿no? Por eso les decía la vez pasada que nosotros no vamos a dejar la iglesia virtual, al contrario, la vamos a, en algún momento vamos a tener fecha de inauguración, si tenemos que armar todo. Gracias a Dios, hablábamos con mi señora, justo en mi casa, en el terreno de mi casa, en el fondo tengo una pequeña edificación que era para tener mi oficina. Como es bien amplia, ahí vamos a poner todo el equipo para trabajar en la iglesia virtual, ¿no? Entonces va a estar en paralelo la iglesia natural, si vos querés, y la iglesia virtual, ¿no? Y vamos a trabajar de esa forma. Ya estamos pensando, porque ¿sabés qué va a pasar? Que en los últimos tiempos, antes de que venga el Señor, este evangelio, que evangelio para aquellos que por ahí no lo saben, es una palabra griega que viene del evangelium, que significa buenas noticias, las buenas noticias de Jesús. Entonces, para extender el reino de Dios, para llevar adelante las buenas noticias de Cristo, tenemos que estar preparados, es decir, motivados, preparados y trabajar, porque viene una gran cosecha de almas, ¿no? Gran cosecha de almas. Eso es lo que se viene ahora, eso es lo que sentimos en el corazón. Estamos percibiendo en el espíritu que viene una gran cosecha de almas. Por eso también las iglesias están siendo tratadas por Dios en este tiempo, ¿no? Hay un trato de Dios, diría casi que es una etapa de capacitación divina para nosotros, ¿no? Donde el Señor nos confronta con nuestra realidad, nos hace ver las cosas que por ahí no eran tan importantes en la iglesia y resulta que por ahí perdíamos el tiempo en cosas que no eran tan importantes. Bueno, no sé, un montón de cosas seguro que yo no te las digo todavía porque, bueno, es como que estoy en el proceso, ¿no? Pero realmente viene un cambio. Y luego, claro, después que se extienda el reino de Dios, por eso Jesús dice que cuando llegue su palabra a todo el mundo, ahí después vendrá el fin, dice, ¿no? Entonces, ¿qué sería en este caso? Para nosotros, la venida de Cristo que nos lleva. Eso está en Tesalonicenses, Pablo habla mucho de esto, ¿no es cierto? Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice él. Luego los que hayamos quedado con vida seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. De este cuerpo mortal, corrupto, va a ser un cuerpo, ¿no? O corruptible, ¿no? Va a ser un cuerpo incorruptible. Entonces, vamos a experimentar lo que experimentó Jesús con la resurrección, ¿no? Que experimentó el hecho de resucitar, pero también resucitar en un cuerpo glorificado, ¿no? Eh, Todas estas cosas que parecen hasta, no sé, fantasía, ¿no? Pero bueno, lo que estamos viviendo ahora va más allá de la imaginación, ¿no? Es más fuerte es la realidad que la ficción. Eh, este, ¿Quién iba a creer lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Como yo les decía más de una vez, yo todavía tengo en la mente la foto vieja, la foto de la vida normal. He salido 3 veces nada más durante esta pandemia, pero no me fui lejos, fui a una cuadra, lo sumo porque iba justamente a aplicarme las inyecciones en un centro médico que está a la vuelta de mi casa. Entonces, y una tercera vez fui, pues las 2 veces fue por vacuna y la tercera fue para hacer algunas cosas en la iglesia y volví. Y no salí. Y mi hija, que va a hacer las compras con mi señora, ellos me dice, no, está cambiado, el mundo está cambiado. Vos te va a dar la impresión, como está todo el mundo con barbijo, esos retén de los policías controlando a la gente, un montón de cosas, los negocios todos cerrados. Bueno,
poca gente en la calle. Bueno, todo eso te va a impresionar, me decía. Y bueno, como le decía el domingo a ustedes, nosotros tenemos que pensar en qué hacer más adelante, programarnos para el futuro, pensar cosas que vamos a hacer después, inmediatamente, cuando, en la medida que nos vamos liberando, qué vamos a hacer. Y esto abarca todo, lo personal, lo familiar, el servicio a Dios, ¿no? Hagamos planes, hagamos proyectos, tenemos que hacerlo. Como yo dije el domingo pasado, hermano, si nos vamos a adaptar, si este virus no se va, y bueno, andaremos con escafandra como ¿cómo se dice? Los que van al espacio, ¿no? Los astronautas, andaremos como astronautas. Y paciencia, ¿qué problema hay? Mientras nosotros sigamos adelante con lo que Dios quiere, y vamos a hacerlo. Y nos adaptaremos a la circunstancia, pero seguiremos adelante, ¿no? Como decía alguien, no importa de dónde vienen los vientos, yo acomodo las velas del barco, ¿no? Y, entonces eso es muy bueno eso. No importa de dónde vienen los vientos, pero entonces yo acomodo las velas del barco. Después de esto, de que viene el arrebatamiento, vienen justamente los juicios de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan? Que hablamos primero de los 8 sellos, perdón, 7 sellos, dale con el 8, no sé por qué. Bueno, en los 7 sellos, que los primeros 4 son los famosos jinetes, los primeros 4 jinetes del Apocalipsis. El primero es el anticristo, que eso es lo que te estaba diciendo, que me fui por la rama, que el anticristo no está ahora gobernando. Va a estar gobernando en la etapa de la gran tribulación. Si vos ves que se subió el anticristo, ¿no? Y ya gobierna en forma universal, es que la iglesia se fue y vos no te diste cuenta, mejor que en un abrir y cerrar de ojo estemos todos con el Señor y no tengamos que pasar por esa etapa de la gran tribulación. 7 años de la gran tribulación, ¿no? De la gran tribulación. Es decir, tribulaciones hay siempre, pero esta es la gran tribulación. Por eso dijo Jesús, lo que vivimos ahora es principio de dolores. Lo grave va a ser después cuando caen los juicios. Entonces están los 7 sellos, que vienen con todos esos juicios sobre la tierra. Después las siete trompetas, que ya es parte de lo mismo, pero más severo. Y por último, lo que hemos leído, ¿no? Las 7 copas, que justamente, ya te avisé un poquito antes, de que las cosas son muy semejantes a los juicios que están con los sellos, pero acá ya es en forma total, ¿no? Todo lo que se derramó de estos ángeles a través de la copa, todos los juicios que fueron derramados eran fulminantes, todos serían fulminantes. Bueno, eran, digo, por lo que escribió y la experiencia que tuvo Juan en aquel tiempo, ¿no? Más o menos fue por el año 96 que escribió esto, 26 después de Cristo, por supuesto, y él lo vio con sus ojos, porque fue una visión, ¿no? Que tuvo. Por eso hablo como en pasado de rato, pero esto es el futuro, ¿no? Esto tiene que ver con el futuro. Muy bien, entonces mirando un poquito estos juicios, es muy parecido, como te decía, a lo anterior. Habla de pestes otra vez, ¿no? Y no sé si vos te enteraste, pero parece que otra vez, algunos dicen que en China y otros hablan de otro país, que están apareciendo otras pestilencias, ¿no? Y que algunas podrían tomar también una envergadura así global como es el coronavirus. Pero aún así, sigue siendo principio de dolores. Pero acá, en el versículo 2, cuando habla de estas úlceras malignas y pestilentes, es lo que va a caer sobre los hombres de la tierra, pero que están dirigidos a aquellos que tienen la marca de la bestia, acordate, el 666, ¿no? Y que adoraban a su imagen, ¿no? Eso, es decir, todos los que de alguna manera estaban a favor del anticristo, sobre ellos caerán los juicios. Eso es lo que está diciendo ahí. El versículo 3 habla de un ángel que derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Así que el mar estaría totalmente contaminado y moriría la gente o los seres, ¿no es cierto?, que habitan en el mar. Es decir, los animales que
habitan en el mar, los animales acuáticos. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre, ¿no? Otra vez, esto es una forma de explicar también cómo las aguas irán contaminando y lo que produciría en el agua, en este caso ahora es agua dulce. El versículo 3 era agua salada, versículo 4 agua dulce, ¿no? Eh, pero siempre está dirigido a aquellos que gobiernan o que tienen poder político y económico durante el periodo de la gran tribulación que van de la mano del anticristo, ¿no? Después más, fíjate por ejemplo, más allá del 8, el 8 todavía siguen siendo juicios naturales, ¿no? Que caen sobre la tierra, pero en el 10 dice, el ángel derramó su copa, en el quinto ángel, ¿no? Sobre el trono de la bestia, sobre el trono, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas, ¿no? Y Matthew Henry dice que se mordían la lengua en el sentido de que un dolor tratar de mitigar el otro dolor, ¿no? Una cosa que por ahí uno lo hace en forma inconsciente. Y dice justamente con Matthew Henry. Pero acá el derrame de la copa va dirigido directamente a los que gobiernan, se entronaron en el gobierno global, ¿no? Y sobre ellos cae todo este juicio. Eso es lo que está hablando aquí, ¿no? Para hacerlo un poquito más cortito, incluyendo el séptimo ángel, ¿no? Todo está enfocado hacia el poderío del anticristo. Es decir, que acá ya está claudicando justamente el anticristo. Está ya a punto de ser derrotado el anticristo, porque sobre ellos caen los juicios. Es decir, todo se prepara para el gobierno milenial con Cristo. Ya te voy diciendo esas cosas que vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿no? Se prepara para el milenio, ¿no? Los 1000 años con Jesús, ¿no? Después vamos a ir ensamblando esto que hablé hoy con los otros acontecimientos, pero más adelante vamos a hacer esto. Lo que vamos a hacer el próximo lunes es hablar que en el momento, vamos a decir así, en forma paralela, así como en la tierra se experimentaban los juicios, ¿no? De la gran tribulación, en el cielo, ¿no? Con los cristianos, con los que fueron arrebatados, vamos a ver dos eventos importantísimos. Uno es el tribunal de Cristo y el otro es las bodas del Cordero. Y esto lo vamos a ver el lunes, lo vamos a ir analizando, y es muy interesante, ¿no? Entonces, mientras en el cielo está trabajando el tribunal de Cristo y se va a experimentar la bendición de estar en la boda del Cordero, acá en la tierra se van a estar experimentando justamente los juicios que caen sobre la gente. Habíamos hablado que los creyentes que quedaron, porque van a quedar algunos, ¿quiénes son los que van a quedar? Y bueno, los que se enfriaron espiritualmente, los que se apartaron, los que quizás hasta blasfemaron contra el Señor. Bueno, muchos de ellos se van a dar cuenta de que al final se cumplió la palabra y algunos dicen van a ir a la iglesia y no van a encontrar a nadie, ¿no? O por ahí alguno que le pasó lo mismo que a él. Y luego el costo para ser salvo es su propia vida. Es decir, porque ya no está la manifestación del Espíritu Santo, eso es otra cosa importantísima. Si hoy no avanza toda la influencia satánica a través del anticristo, no avanza porque el Espíritu Santo, Dios mismo, en esta era de la gracia, le pone el freno, no puede avanzar. Pero una vez que la iglesia es arrebatada, eso viene de golpe, es una cosa espeluznante, ¿no? No sé si lo dije bien, pero es una cosa terrible. Entonces nosotros, gracias a Dios, vamos a irnos antes. Eso es muy bueno. Entonces acordate, paralelamente, en el cielo, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. En la tierra, los juicios de Dios, ¿no? Sobre los seres humanos, sobre todo aquellos que blasfemaron contra Dios, lo rechazaron a Dios,
lo señalaron a él, entraron en una terrible desobediencia. Bueno, eso es lo que va a pasar, ¿no? Jesús decía que van a ser como los tiempos de Noé. Noé le había sido revelado a Noé que iba a venir un diluvio. Y Jesús, perdón, el Señor le dijo, Dios Padre, le dijo que vaya y anuncie que va a venir un diluvio, obvio que se arrepientan de sus pecados, de sus malos caminos, y que para darle la posibilidad que suban al arca. Pero nadie, solamente la familia de Noé, fue la que se salvó. Y cuando sellaron las puertas del arca y empezó a caer ese diluvio con todo, golpeaban contra las puertas, contra el barco que habían fabricado para ver si podían ingresar, pero ya era tarde. Es importante que nosotros seamos sabios en este tiempo y nos acerquemos a Dios como nunca antes. ¿Qué significa esta señal que tenemos hoy? Las señales están puestas por el Señor para que recordemos su pronta venida, para que nosotros también meditemos cuando experimentamos alguna de estas señales, para que nosotros reflexionemos sobre nuestra propia vida. Siempre hay algo que corregir y nos ponemos en las manos del Señor. No somos perfectos, ni lo vamos a hacer en esta tierra, ¿no? Pero vamos camino a la perfección. Ya cuando tengamos el cuerpo glorificado ya es otra historia, ¿no? Pero mientras tanto pasa lo que decía David: en pecado me concibió mi madre. Y si nosotros venimos ya como contaminados con el pecado, tenemos inclinaciones pecaminosas, por eso siempre hay que estar en sintonía con Dios para pedir perdón por los pecados de uno, hasta por los malos pensamientos, ¿no? Porque para Jesús nosotros pecamos hasta con el pensamiento, ¿no? Es porque el diablo te dice, bueno, no podés pensar, nadie ve nada, total, no estás pecando ni involucrando a nadie. Pero el que se daña es uno mismo. Entonces, pero eso es inevitable, que a veces vengan pensamientos que no son puros, que tengamos esas tendencias pecaminosas. Lo que tenemos que hacer es llenarnos del Espíritu Santo para estar bien ante su presencia. Pero por otro lado, tampoco tenemos que desanimarnos, sino que orar al Señor y presentar, si algunas cosas que nosotros quisiéramos cambiar, pero es una situación crónica que no podemos superarlo, bueno, presentarlo al Señor. De cualquier manera, vos y yo no vamos a ser salvos por nuestros méritos. No vas a ser salvo nosotros nunca vamos a ser salvos por nuestros méritos. Somos salvos por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Él, cuando muere por nosotros, paga. Es como pagó mi deuda el Señor, pagó tu deuda. Pagó con sangre, muriendo en la cruz. Lo que me correspondía a mí como consecuencia, la muerte eterna, ¿no? El Señor pagó por mí en la cruz de Calvario. Entonces, no hay palabras para agradecer. Y como decía un amigo mío, no me va a alcanzar la eternidad para darle gracias a Dios, porque es algo que muchos dicen, viste que la Biblia dice, y en el cielo serán jugadas toda lágrima. ¿Cómo puede ser que en el cielo haya gente que va a llorar, ¿no? Si es un lugar de paz, un lugar donde se experimenta el amor de Dios, ¿cómo puede ser que, bueno, dicen muchos que interpretan la palabra, consideran que probablemente allí vamos a llorar, pero de dolor, que por qué no servimos mejor al Señor cuando estábamos en esta tierra, ¿no? Pero bueno, te aclaro que el tribunal de Cristo, nadie se va al infierno con eso, pero es interesante que nosotros sepamos qué rol cumple el tribunal de Cristo, ¿no? Pero una cosa vos y yo sabemos, que Jesús murió por nosotros y pagó por nuestros pecados. Y eso nos hace aptos ante la presencia del Señor. Si el Señor viniera ahora mismo, vos y yo nos vamos con Él. Y vos por ahí estás pensando, sí, pero usted no sabe, hoy hice cosas que por ahí. Bueno, ahí está el amor de Dios y su gran capacidad de Dios de perdonarnos, y si hemos entregado realmente, genuinamente nuestra vida al Señor, hermano, sos salvo, ¿no? O hermana, sos salva, no lo dudes, sos salvo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, no dejar de congregarse, buscar al Señor en oración, eh, hacer raíces en la iglesia significa crear vínculos entre los hermanos de la fe, tener un corazón que está dispuesto a que el Espíritu Santo trabaje en él.
entonces van a aflorar los frutos del Espíritu, o mejor dicho, las virtudes del fruto del Espíritu. Van a aflorar cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor. Y vas a ver que, como me pasa a mí, yo me doy cuenta, gracias a Dios, ya era hora, tengo 68 años, he madurado un montón de cosas, ¿no? Y otras las necesito tal vez seguir madurando. Pero el Espíritu Santo siempre trabaja con uno y nos ayuda para ser mejores personas, para que nosotros podamos ser un testimonio viviente frente a los inconversos, no para amedrentarlos o para desecharlos, todo lo contrario, sino para ganarlos para Cristo, ¿no? Para ganarlos para el Señor. Entonces, nuestro testimonio va a ser como una referencia para esas personas. Decir, bueno, mirá, desde que fulano va a esa iglesia, cambió, está mejor, hasta es bendecido. Bueno, un montón de cosas que suceden cuando uno acepta a Cristo en su corazón, que son muchos beneficios. Eso no quiere decir que no haya pruebas. Dice la palabra del Señor, muchas son las aflicciones del justo, no son pocas, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Qué hermoso es caminar detrás de los pasos de Jesús, ¿no? Qué hermoso es tener a Cristo en el corazón. Qué hermoso es tener una vida con Cristo, porque es otra vida. Nosotros, ya con esto termino, nosotros venimos diciendo de que en el mundo hay incertidumbre, ¿no? Y se escucha por todos lados esto de la incertidumbre. Y digamos, humanamente, si nosotros nos enfocamos frente a las circunstancias de las cosas que pasan, humanamente podríamos sentir esa incertidumbre. Pero el cristiano tiene la bendición de que tiene certidumbre en él, no en uno mismo, sino en Dios. ¿Y dónde está basada la certidumbre en Dios? En que Él cumple sus promesas. Y que todo lo que nos viene diciendo acerca del futuro, ¿no? Ya es como que ya sabemos, ya nos avisaron qué va a pasar después, ¿no? Suponete, pasa la pandemia, bueno, vamos a extender el reino de Dios, todas estas cosas. Ponele que pase otra cosa rara de nuevo. Y bueno, el Señor viene pronto. ¿Qué diría Jesús? Que levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que pedir al Señor? Que nosotros no nos vence el temor, no nos vence el miedo, sino que siempre, por supuesto, con mucha responsabilidad, tomemos el cuidado del cuerpo, el cuidado de la salud, el cuidado de la salud de los nuestros, el cuidado de la salud de la iglesia, pero no andar atemorizado. Tenemos un Dios vivo que nos sostiene, nos guarda, y aún, como hubo hermanos que inevitablemente se contagiaron porque hubo problemas en el trabajo, gente que tuvo el coronavirus y contagió a otros. Pero mira, nosotros estuvimos orando mucho con mi esposa para que esos que se contagiaron no pasen más que de alguna que otra, ¿cómo diríamos? Como una gripecita, como un resfrío fuerte y chao, ¿no? Y está pasando eso, porque los pocos hermanos que se pescaron el virus están vivitos y coleando, gracias a Dios, y están bien. Y ya algunos le dieron de alta y están contentos porque pasaron la prueba, ¿no? El Señor nos guarda, el Señor es bueno, Él es fiel, aferrate a Cristo, haceme caso, aferrate al Señor. Si estás con un poquito de angustia, mira, nos mandás mensaje a nosotros, los ancianos, y también para que oremos por vos, pero vos mismo te pones a orar, ¿no? Y clamar a Dios. Es decir, buscar al Señor todo el tiempo. Estas cosas que nosotros aprendemos los días lunes no es para atemorizarnos, es para saber qué es lo que se viene más adelante. Y también quizás, ya estoy terminando, perdónenme que me entusiasmo y sigo, pero tal vez sirve también para pensar por el otro, es decir, tener una mirada más empática, y más que empático, una mirada de compasión por el otro que quizás anda errante por este mundo y no sabe las cosas que van a venir más adelante. Es como que a vos y a mí nos avisaron lo que va a pasar. Vamos a avisarle al otro. Vamos a avisarle a aquel que todavía no lo sabe. Vamos a decirle qué dice Jesús. Vamos a decirle qué dice la palabra. Y vamos a decirle también qué es lo que él puede hacer, o ella puede hacer, para que su vida tenga una transformación, un cambio, que seguramente lo está necesitando. Qué bueno es servir a Cristo de todo corazón. Bueno, vamos a poner todas las caritas.